Hola a todos, Paul aquí de engineeringmindset.com. En este vídeo vamos a ver las válvulas de control independientes de la presión para aprender cómo funcionan, así como por qué y dónde las usamos. Quiero agradecer rápidamente a Danfoss su amable patrocinio de este vídeo. Después de ver este vídeo, te recomiendo que eches un vistazo a sus ofertas de PICV, así como a su biblioteca BIM 3D para diseñadores MEP. Sus válvulas de control independientes de la presión constituyen la base hidráulica de las soluciones HVAC 4.0 eficientes desde el punto de vista energético y basadas en datos en los edificios inteligentes. Solo tienes que hacer clic en el enlace de abajo que aparece para obtener más información. Las válvulas de control independientes de la presión suelen abreviarse con las letras PICV. Se trata de un tipo de válvula que se encuentra en los sistemas hidrónicos, es decir, a base de agua, que proporcionan calefacción y refrigeración en los edificios. Estas válvulas son básicamente una serie de herramientas diferentes convenientemente integradas en una sola unidad. Esto ahorra tiempo de diseño e instalación, además de mejorar la eficacia del sistema. Tienen dos funciones principales, que son controlar la cantidad de líquido que fluye por una tubería y ajustarse automáticamente para compensar las fluctuaciones de presión en el sistema para mantener un control estable y confiable. Hay muchas variaciones de esta válvula. Como puedes ver, el diseño cambia a medida que aumenta el tamaño de esta, pero el principio de funcionamiento es casi el mismo. Veamos una versión más pequeña para entender cómo funciona. Así que la válvula tendrá un aspecto similar a este. Tenemos el cuerpo principal de la válvula y tenemos la entrada y la salida unidas a este. Aquí es donde el fluido que estamos controlando entrará y saldrá. Hay una flecha a un lado para indicar la dirección del flujo. Luego tenemos dos puertos de colores. No todos los modelos los tendrán, pero estos puertos nos permiten conectar a un dispositivo de medición para tomar lecturas manuales de la presión para verificar el funcionamiento de la válvula. Los colores corresponden al lado de alta presión, que es rojo, y al de baja presión, que es azul. En la parte superior tenemos una perilla que se puede girar. Con ella se puede ajustar y fijar el flujo que pasa por la válvula, y hay una escala numérica en la perilla para ayudar a configurar esto. También hay una rosca en la parte superior que nos permite conectar a un actuador para el control remoto de la temperatura a través del sistema de gestión de edificios. En el interior de la válvula tenemos dos secciones principales. La sección superior en este modelo es la válvula de control, que controla el flujo de agua a través de la válvula. La sección inferior, que es el controlador de presión diferencial. El controlador de presión diferencial detecta y ajusta automáticamente su posición cuando cambia la presión del fluido entrante. Sin embargo, la válvula de control debe ajustarse manualmente, ya sea a mano o a través de un actuador para su funcionamiento a distancia. Veremos con más detalle cómo funcionan estas piezas un poco más adelante en el vídeo. Cuando veamos los dibujos de ingeniería, veremos la válvula representada por símbolos como estos. Hay otras variantes, así que consulta siempre la sección de información de los símbolos en el dibujo. ¿Dónde se utilizan las válvulas de control independiente de la presión? Utilizamos las PICV en los sistemas hidrónicos de calefacción y refrigeración. Se encuentran, por ejemplo, en oficinas, hoteles, hospitales, escuelas, etc. Hay muchas aplicaciones para ellas, tanto en sistemas de calefacción como de refrigeración, pero algunas de las más comunes son las siguientes. Sistemas de flujo variable, donde tenemos una bomba de velocidad variable en el lado secundario y esto está suministrando una unidad de manejo de aire, tal vez algunas vigas frías y tal vez algunas unidades de fan coil. Se utilizan con controladores y actuadores de ambiente para controlar la temperatura de cada unidad. Sistemas de flujo constante, en los que la bomba principal no varía su velocidad. Normalmente se utilizan válvulas de control de 3 puertos para evitar más unidades y también podemos utilizar las PICV como limitadores de flujo. Esto nos permite equilibrar automáticamente el sistema y evitar el desbordamiento en el funcionamiento con carga parcial. También los encontraremos en sistemas de radiadores de flujo constante de una tubería. Sin embargo, no se pueden utilizar en sistemas de calefacción de 2 tuberías con TRVs instalados en los radiadores y las PICVs, utilizadas como limitadores de flujo en el tubo ascendente. Esto se debe a que la válvula mantendrá un flujo constante en el tubo ascendente, por lo que funcionará en contra de los TRV. En un sistema hidrónico de calefacción o refrigeración tenemos bombas que aumentan la presión y hacen circular el agua. Como hemos visto, algunos sistemas tienen bombas que varían su velocidad para modificar el flujo y, por tanto, la presión del sistema. También tenemos válvulas de control que se abren y cierran para controlar dónde y cuánta agua fluye a través de los intercambiadores de calor. El problema al que nos enfrentamos es que cuando las válvulas se abren y se cierran, así como cuando las bombas aumentan o disminuyen su velocidad, la presión en el sistema cambia. ¿Por qué es un problema? Porque las válvulas de control intentan restringir la cantidad de agua que pasa por ellas. A medida que la presión de suministro aumenta y disminuye, el flujo que pasa a través de ellas va a aumentar y disminuir también.
Esto significa que no tenemos control del funcionamiento de la válvula ni de la cantidad de calefacción o refrigeración que se proporciona. Cuando la válvula está conectada a un actuador para controlar la temperatura, la válvula tendrá que ajustarse constantemente para intentar mantener el flujo. Esto va a hacer que la válvula o el actuador acaben fallando porque están en constante movimiento. Para controlar la válvula y el flujo necesitamos una manera de controlar la diferencia de presión a través de la válvula independientemente de los cambios en la presión del sistema. Para visualizar lo que pretendo con esto, quiero que te imagines un recipiente. Si llenamos el recipiente con agua, la presión en el recipiente va a aumentar cuanto más profundo vayamos debido a toda la fuerza que hay encima empujando hacia abajo. Si hacemos algunos orificios del mismo diámetro en las paredes del recipiente a distintas profundidades, la presión va a forzar la salida del agua. Cuanto más profundo sea el orificio, mayor será la presión, y cuanto mayor sea la presión, mayor será el flujo y la velocidad del agua que sale. Al disminuir el nivel del agua, la presión y la velocidad también disminuyen. Para el siguiente punto, consideremos un recipiente con un solo orificio. Como hemos visto antes, el nivel del agua disminuye a medida que sale y fluye a través del orificio. A medida que el nivel del agua disminuye, también lo hace la presión y el flujo a través del orificio. Lo que ocurre aquí es que hay una diferencia de presión entre el interior y el exterior del orificio, y esta diferencia de presión cambia el flujo. Para garantizar que el flujo que sale del orificio se mantiene constante, tenemos que equilibrar la diferencia de presión. Para ello basta con rellenar el nivel de agua y sustituir la misma cantidad que sale. De este modo, la diferencia de presión se mantiene igual a través del orificio. Ahora que la diferencia de presión se ha estabilizado y el flujo es constante, podemos controlar la cantidad de agua que puede salir del recipiente simplemente creando una restricción en el orificio. De este modo se reduce el tamaño del orificio y se puede reducir el flujo. Este es un concepto muy básico de cómo funcionan las válvulas de control independiente de la presión. En este ejemplo simplemente añadimos más agua al recipiente para regular la presión, pero en la válvula real utilizamos algunos mecanismos especiales para lograr eso, y vamos a ver eso en breve. Lo que esto significa para nuestros sistemas de calefacción y refrigeración es que el flujo puede ser controlado y mantenido a pesar de que las bombas y las válvulas varíen su posición. De esta manera el sistema está equilibrado y la salida de calor se controla a través del intercambiador de calor. Otra ventaja es el mantenimiento del ΔT o la diferencia de temperatura dentro de nuestros sistemas de calefacción y refrigeración. Se trata de la diferencia de temperatura entre el suministro y el retorno de agua fría o caliente. Tomemos una serpentina de refrigeración típica que proporciona refrigeración al aire que pasa por ella. La serpentina recibe agua fría de una planta central de refrigeración a unos 6 grados centígrados. Una vez que el aire se haya enfriado, el agua fría saldrá idealmente de la serpentina a unos 12 grados centígrados. Esto nos da un ΔT de 6 grados, que es lo ideal. El refrigerador funcionará muy eficazmente a este nivel, pero cuando nos podemos controlar el flujo en el sistema y por tanto el ΔT en las serpentinas, entonces el sistema puede desarrollar el síndrome de ΔT bajo. El agua refrigerada puede salir de la serpentina a 9 grados, lo que nos da una diferencia de temperatura de solo 3 grados. Esto va a afectar dramáticamente a la eficiencia del refrigerador y también va a costar más el funcionamiento, así que queremos que el ΔT sea lo más grande posible. Al mantener la diferencia de presión, podemos utilizar las válvulas de control para garantizar que el flujo es exactamente el que necesitamos para lograr ese ΔT más alto. Bien, veamos primero la válvula de control. La válvula de control actúa como una válvula normal. Tiene un cono que se mueve hacia arriba y hacia abajo para aumentar o disminuir el área disponible para el paso del fluido. Cuando giramos el controlador con la mano o utilizamos un actuador para manejarlo a distancia, este forzará el eje hacia arriba o hacia abajo para abrir o cerrar la válvula. A medida que ésta se cierra, la cantidad de fluido que fluye disminuye. A medida que la válvula se abre, aumenta el flujo. Así, mientras podamos mantener la misma diferencia de presión a través de la válvula, podremos saber con precisión cuánta agua pasará por la válvula en una posición determinada. También podemos fijar el flujo máximo a través de la válvula para equilibrar el sistema. Veamos ahora el controlador de presión diferencial. Este modelo de válvula utiliza una pequeña copa conocida como obturador que sube y baja para compensar las fluctuaciones de presión dentro del sistema. El obturador se asienta concéntricamente dentro de la guía para asegurar que se desliza hacia arriba y hacia abajo correctamente. Una fuerza descendente actúa sobre el obturador mediante un resorte interno. El resorte se mantiene en su lugar mediante una estructura de soporte. Debajo del obturador hay una membrana flexible que actúa como barrera física entre la entrada de alta presión y la salida de baja. Un pequeño pasaje conecta la cavidad de la parte inferior de la membrana con la entrada. De este modo, cuando el agua fluye a través de la válvula, una parte de ella fluirá hacia un pequeño orificio y la presión del fluido entrante obligará a la membrana a moverse hacia arriba.
Eso empuja el obturador hacia arriba para mantener la diferencia de presión a través de la válvula. El resorte ayuda a mantener la fuerza correcta y la diferencia de presión entre los dos lados de la válvula. Entre la diferencia de presión del fluido y la fuerza del resorte, la válvula alcanza el equilibrio y lo hace de forma constante e instantánea a medida que cambia la presión del sistema. Esto permite mantener el flujo independientemente de la presión. La válvula de control puede controlar la cantidad de agua que circula por la unidad y las tuberías. Esto puede hacerse manualmente o mediante un actuador. Mientras tanto, el controlador de presión modulará automáticamente su posición cuando detecte una fluctuación en la presión del sistema. La combinación de estas dos funciones permite que la válvula funcione de forma lineal independientemente de la presión del sistema. Por lo tanto, tenemos nuestra válvula de control independiente de la presión. Muy bien, eso es todo por este vídeo, pero para continuar con tu aprendizaje, échale un vistazo a uno de los vídeos en pantalla ahora y te veré allí para la próxima lección. No olvides seguirnos en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, así como en theengineeringmindset.com.